pero me gustaría compartir otros pasajes brevemente. Por favor, acompáñeme en Isaías capítulo 8. Le prometo ser súper breve, hablar de 3 cosas, oramos y nos vamos. Los tiempos no han cambiado mucho. Lo mismo que hace 1000 años, hoy el mundo está de esa manera. Vemos en Isaías capítulo 8, versículo 20 en adelante. Vemos la misma condición de un mundo sin Dios como estamos hoy. Hoy aparentemente usted va por todos lados y encuentra mucha luz, encuentra que están adornados los negocios, están adornadas la calle, están adornadas las casas. Hay mucha luz. Obviamente, hábilmente, el diablo ha reemplazado al niño Jesús por Papá Noel y al pesebre por el arbolito de Navidad. Y lo que nosotros vemos en todos los lugares son arbolitos de Navidad. Pero la condición del hombre sigue igual hoy que hace 1000 años. Acá en el pasaje de Isaías capítulo 8, desde el 20 dice: a la ley y al testimonio, si no me dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustias, y serán sumidos en tinieblas. Esta era la condición del pueblo de Israel hace 1000 años. Había oscuridad y tinieblas, estaba todo mal. Así termina el capítulo 8 de Isaías. Pero el capítulo 9, acompáñeme, cambia todo el panorama. ¿Qué cambia? Dice capítulo 9, versículo 1: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zebulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El capítulo 8 termina diciendo que hay oscuridad y tinieblas. En el capítulo 9 dice: mas no habrá para siempre oscuridad, porque gran luz le ha resplandecido. En el versículo 9 de este mismo versículo dice, en el 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijos nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, porque el trono de David y sobre el reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Había gran tiniebla en ese tiempo, pero viene una palabra, una profecía: no será así siempre, sino que irrumpirá una luz en medio de esa oscuridad. Eso pasó en Belén. Eso pasó en el tiempo que Dios
estipuló que iba a llegar e irrumpir la luz. Eso pasó en el pesebre. Que hubo de la gran tiniebla, se abrió una luz, y la luz fue Jesús. Amén. En medio de las tinieblas irrumpió gran luz. Hoy estamos así como en este tiempo. Hay gran tiniebla en toda la tierra, y la única esperanza de luz es Jesús. Me gustaría remitirme al pasaje de Mateo 2, en donde los reyes magos del oriente fueron guiados por una luz, por una estrella, por una lumbrera. Fueron llevados, los reyes del oriente, fueron llevados hasta el mismo Jesús. Dice la palabra, ya lo leyó el pastor Alberto, pero dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Los magos del oriente fueron atraídos por una gran estrella, por una luz que les llevó hasta Jesús. En medio de toda la oscuridad, en medio del oscurantismo de ese tiempo, apareció una estrella que les guió hasta Jesús. Obviamente Jesús irrumpió en la oscuridad, Jesús irrumpió en las tinieblas y trajo esperanza para todo el pueblo. Así también había una estrella que les llevó a ellos hasta Jesús. Por favor, acompáñeme en Filipenses 2:15. Hoy Jesús físico ya no está. Dígale al de al lado: Jesús físico ya no está. Hoy Jesús físico ya no está. Él dijo: yo me voy. Y a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, vendrá el Espíritu Santo y les guiará toda la verdad. Hoy el Jesús físico ya no está. La irrupción en medio de las tinieblas fue un tiempo histórico, un tiempo físico, en donde Jesús vino a establecer su reino. Pero Jesús físico ya se fue. Él ya se fue. Dígale otra vez al lado: Él ya se fue. Él ya no está. Él ya no ilumina físicamente en esta tierra. Pablo en Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hoy nosotros somos la luz. Decirle al del lado: nosotros somos la luz. Hoy nosotros somos la luz. En otra versión, este pasaje dice lumbrera, y en otra versión dice estrellas. Nosotros somos la luz que guiamos a las personas hasta el pesebre de Belén. Nosotros somos irreprensibles y sencillos en medio de una perversa generación, que somos como luminares en el cielo. Nosotros tenemos que ser, como predicó el pastor Santiago Alberto el domingo pasado, nosotros tenemos que renovarnos en nuestro entendimiento y ser transformados para que seamos luz y para que seamos guías a las personas que no conocen al Señor. Hoy Jesús no está físicamente, pero su Espíritu Santo está en nosotros. Su Espíritu Santo es el que nos hace resplandecer como luminares, como lumbreras y como estrellas. Y así como los magos en el oriente tuvieron ese sentir en su corazón, dijeron: esta estrella es diferente. Esta estrella no es la que habitualmente está en el cielo. Eran entendidos.
Y decían, apareció una estrella distinta. Así nuestro entorno, al mirarnos a nosotros, tienen que decir, esta es una estrella diferente. Esta persona brilla distinto. Esta persona nos va a guiar hasta el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Cada uno de nosotros tenemos que ser una estrella, una lumbrera, y tenemos que ser luminares en medio de esta generación. Así como hace 1000 años, así como hace 1000 años antes de Jesús, me estaba equivocando, 1000 años antes de Jesús, así como hace 2000 años hay oscuridad, pero hay una lumbrera en cada hogar, en cada trabajo. Hay una estrella y esa estrella sos vos. Decirle al de al lado, esa estrella sos vos. Esa estrella sos vos. Y la estrella no tiene luz propia. Usted no tiene luz propia. La luna tan hermosa que seguramente tantas veces le regalamos a nuestra esposa, esa luna tan hermosa, tan brillante, tan resplandeciente, esa luna no tiene luz propia. Esa luna solamente refleja la luz del sol. Así que usted, como una estrella, como algo que tiene que guiar a las personas en medio de la oscuridad, guiarlos hasta Belén, guiarlos hasta Jesús, usted tampoco tiene luz propia. Usted solo refleja a la luz de Jesús. Amén. Usted solo refleja la luz de Jesús. Y para que usted refleje la luz de Jesús, para que usted sea una estrella y sea un luminar, así como dice aquí en Filipenses 2:15, usted tiene que verle cara a cara a Jesús. Amén. Amén. Ayúdeme, amén. Bueno, entonces en Isaías predice la llegada de un Mesías. En medio de oscuridad dice que no va a haber para siempre oscuridad. Declaremos esta palabra sobre nuestra vida y sobre nuestra familia. En mi familia no va a haber para siempre oscuridad. En mi entorno no va a haber para siempre oscuridad. En mi grupo de WhatsApp de mi colegio no va a haber siempre oscuridad. En mi grupo de WhatsApp de mis amigas no va a haber siempre oscuridad. Porque una luz ha venido. Es Jesús. Jesús físico ya se fue. Quedamos nosotros como luminares en medio de esta generación. Amén. También quiero compartir, hay un personaje muy poco conocido y muy poco mencionado en el pesebre. Obviamente el pesebre, casi la mayoría de los personajes del pesebre se fueron agregando, porque si usted lee la Biblia no hay tantos personajes en el pesebre. Fueron agregados por la tradición y porque, qué sé yo, usted encuentra una vaca y le pone una vaca, encuentra un toro, pone un toro, encuentra un qué sé yo, y cada uno se va surtiendo su pesebre con lo que va encontrando en alfarería. Pero hay cosas que no menciona la Biblia, lo cual igual podemos suponer. Pero hay un personaje que menciona la Biblia que estuvo llegando al niño 8 días después, en el tiempo de su preparación. Acompáñenme en Lucas capítulo 2 y con esto vamos a ir cerrando. Muchos fueron los anuncios que hubieron. Si usted lee con tiempo, esta noche por favor puede leer estos pasajes teniendo un tiempo de intimidad familiar, olvidándose un poco del WhatsApp. Veo que muchos ya están enviando arbolitos de Navidad en el WhatsApp. Contéstele, el arbolito no es Navidad. No sea tan argel, ¿verdad? Pero leamos estos pasajes esta noche, meditemos sobre estas verdades y vamos a encontrar la riqueza
en la palabra del tiempo en el que Dios nos visitó. Está en Lucas y en Mateo. Están los dos relatos sobre el nacimiento de Jesús. Y en Lucas en especial, capítulo 2, a partir del versículo 25, menciona a un personaje que nunca le ponemos en el pesebre y tampoco nunca le mencionamos cuando hablamos del nacimiento del niño Jesús. No era un rey mago, no era un pastor de ovejas, no era ninguno de esos personajes que habitualmente ponemos en el pesebre. Como le estaba diciendo, hay muchas formas del anuncio del nacimiento del rey. Una de ellas eran las profecías, otra de ellas los ángeles, aparecieron ángeles, algunos en vivo y en directo y otros en sueños. José tuvo la particularidad que a él no le apareció un ángel despierto, sino en visión. A María sí le apareció un ángel, a los pastores le apareció un ángel y después un coro de seres celestiales. También la naturaleza, como habíamos mencionado, también anunciaba con una estrella la llegada de Jesús. Pero a este personaje que vamos a mencionar brevemente y con lo cual vamos a terminar, el anuncio le fue dado por medio del Espíritu Santo. Y tuvo 3 tiempos con el Espíritu Santo, y con esto terminamos. Y quiero que usted lleve esto en su corazón. Usted es una luz, pero para eso usted necesita del Espíritu Santo. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Pasaron 8 días del nacimiento del niño, y para cumplir la ley, María y José le llevan al niño a presentar al templo. Jerusalén estaba cerca de Belén. Le llevan porque el que dice la palabra, el hijo varón que abre la matriz será santo al Señor. Y le llevaron al templo para ser presentado, lo que hacemos nosotros cada mes aquí presentando a nuestros hijos. Lo presentamos al Señor porque es del Señor. Llegaron al templo y en el templo se encontraron con Simeón. Vuelvo a leer: he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viniese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, y cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y María, y José y su madre, estaban maravillados de todo lo que él decía. Y bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Aquí vemos un personaje no mencionado en el nacimiento de Jesús, Simeón. Él tuvo 3 tiempos con el Espíritu Santo, el cual tenemos que tener nosotros constante y diariamente, a fin de ser luminares en medio de esta generación. Dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo estaba sobre Simeón. El siguiente tiempo dice que el Espíritu Santo le había revelado que él no iba a morir hasta tanto venga el Rey, la salvación de Israel. Y el tercer tiempo es cuando el Espíritu Santo le dice a Simeón: hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo.
3 tiempos. El Espíritu Santo está sobre nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. En ese tiempo el Espíritu Santo no vivía en ellos hasta que Jesús se fue. Pero el Espíritu Santo estaba sobre Simeón. Era una vida constante de estar en presencia del Espíritu Santo. Si usted quiere ser una luz, si usted quiere guiar a las personas, usted necesita el Espíritu Santo en su vida. Lo segundo, la comunión con el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo le dijo a Simeón: Simeón, vos no vas a morir hasta que no venga y no veas la salvación. Una comunión constante con el Espíritu Santo. Y lo tercero, Simeón estaba en su casa, supongo que José y María vienen al templo a traer al niño Jesús. Eso fue solamente un momento. Los niños venían, presentaban 2 tortolas y un palomino conforme a su situación económica, se les bendecía, se les circuncidaba y continuaban. Siguiente niño, siguiente niño. Ahí se necesitaba una precisión extraordinaria para que se encuentren con el niño Jesús. Y su intimidad con el Espíritu Santo, su día a día con el Espíritu Santo, hizo que se encuentre con Jesús. Y el Espíritu Santo le dice a Simeón: Simeón, ándate ahora al templo. Y ahí se encontró con Jesús. Si queremos ser luminares en medio de esta generación, si queremos poder guiar a las personas hasta el pesebre de Belén, hasta un encuentro con Jesús, primero tenemos que tener el encuentro con Jesús y ser sensibles a su Espíritu Santo. Amén. Oremos. En esta mañana yo quiero que cada uno de nosotros seamos conscientes que en medio de esta oscuridad se necesita luz. Y usted no tiene luz propia. Usted necesita estar con Jesús. Usted necesita reflejar la vida de Jesús. Usted necesita del Espíritu Santo. Así como Simeón tenía el Espíritu Santo sobre él. Así como Simeón tenía una intimidad con el Espíritu Santo. Tal es así que el Espíritu Santo le guiaba y le decía lo que le iba a pasar y lo que iba a hacer. Así como Simeón oía la voz de Dios y del Espíritu Santo y pudo ser parte del propósito y de la revelación de Jesús. Dice que Simeón agarró al niño y empezó a bendecirlo. Y todos los que estaban en el lugar quedaron maravillados. Que nuestra vida sea de tal manera y de tal sensibilidad y de tal intimidad con el Espíritu Santo, que cuando nosotros hablemos de Jesús, que cuando nosotros seamos luz en algún lugar, la gente quede maravillada y pueda glorificar a Dios por nuestras vidas. Así como los magos, los reyes del oriente, vieron una estrella diferente, usted debe ser una estrella diferente en medio de su casa. Amén. Ore, por favor. Dígale: Señor, yo quiero ser una estrella diferente, una estrella que guíe, una estrella que ilumine.